María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. 8 de febrero del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 12 al 16. ¿A quién debe estar reconocido y obligado en justa correspondencia por los favores y dones recibidos el que fue beneficiado? A aquel que le benefició. ¿A quién ha de estar, por tanto, reconocido el hombre? A la carne que se dejó corromper por la seducción del fruto prohibido, por el que el hombre de Dios, que era por la gracia recibida del Creador, redújose a simple hombre destinado al dolor, a la fatiga, a la muerte y al destierro del cielo, o más bien al espíritu que, renacido a la gracia, regenerado en la misma por los méritos de Cristo y redivinizado, proporcionará también a la carne la posibilidad de gozar del cielo? Verdaderamente, el hombre, más que reconocimiento, debe obediencia al Espíritu que le conduce al gozo eterno, y el Espíritu, a su vez, que es movido por el Espíritu Santo, debe obediencia y reconocimiento a Dios. Si bien todos los hombres son criaturas de Dios, aquellos tan solo que viven la vida del Espíritu son hijos de Dios. Los otros, aquellos que tan solo obedecen a los instintos y estímulos de la carne, como esclavos de los mismos, son únicamente hijos de la carne, esto es, criaturas animales en nada diferentes de las especies animales que viven sobre la tierra, en las aguas y en el aire, creadas por Dios en el sexto día. Génesis capítulo 1, versículos 20 al 25. Mas mientras todas las criaturas animales saben complacer a su Creador, obedeciendo cada una a la función para la que fue creada, sin violar su respectiva ley natural, tanto en el procrear como en el servir al hombre y a la naturaleza toda, el hombre que viola el orden en sí mismo, al violar la ley divina y yendo por ello contra Dios y arrebatándole el gozo de dar al hombre aquello para lo que le creó, así como privándose a sí mismo del premio eterno, que es el fin para el que fue creado, desagrada grandemente a Dios, que le aparta de sí y de su reino, por ser un homicida que va contra su propia naturaleza. No os parezca esto un error. El pecador que vive y muere en pecado es un homicida de sí mismo en sus dos naturalezas que se hallan tan íntimamente unidas que vienen a formar una misma cosa. No se puede matar impunemente la naturaleza sobrenatural del hombre sin implicar al mismo tiempo en la muerte eterna
a su naturaleza humana, como tampoco se puede vivir al modo de los brutos, sin dar también muerte precozmente a la naturaleza animal, a la carne, con las enfermedades que son secuelas de los vicios. De aquí que el hombre que viva animalmente es un homicida y un deicida, pues mata en sí la vida animal y la vida espiritual divinizada y hiere al amor creador que puso su asiento en el espíritu del hombre. Vosotros sois templos del Espíritu de Dios, hasta que dicho Espíritu sea asunto a la sede eterna de Dios, al cielo. Por lo que el hombre no es ni debe considerarse deudor de la carne, de la que solo castigo y muerte le pueden venir, sino que ha de ser deudor del Espíritu al que debes servir, ya que el propio Espíritu es el que proporciona a la carne las luces, las voces, las fuerzas, los auxilios y los sobrenaturales goces que compensan las tribulaciones cotidianas. Luces, voces, fuerzas, auxilios y goces que le vienen al Espíritu por virtud del Espíritu de Dios que inhabita en él. Este ser deudor y siervo del Espíritu, ¿supone acaso una esclavitud para el hombre? No. ¿O es tal vez un motivo de temor exagerado, de miedo continuo y de incertidumbre paralizante? Tampoco. Cuando un hombre es débil, bien por su edad o por enfermedad, cuando uno es ciego o de vista defectuosa tan solo, cuando es tardo de oído o de mente obtusa, hácese ayudar de quien no tiene defectos ni debilidades. De igual manera, debe el hombre hacerse ayudar de las luces, voces, fuerzas y auxilios del Espíritu que saca sus luces, sus voces y sus fuerzas del Espíritu de Dios. De entre los muchos dones otorgados por el Padre Santísimo a sus hijos de adopción, este, del señorío del Espíritu divinizado sobre la materia, es uno de los más señalados, puesto que le proporciona a la carne el modo de poder llegar a la vida gloriosa. No es esclavitud, sino lección al más alto grado que criatura alguna puede alcanzar. Esta es la adopción divina de la que se deriva la filiación espiritual de Él, esto es, de Dios, por la que los hombres pueden llamarle Padre. Hablo de los hombres a los que Cristo y la vida en Cristo les devolvió la gracia y se las mantiene vivas. A aquel a quien el mismo pueblo elegido no osaba llamarle directamente con su nombre santísimo y le llamaba temblando, el que es Jehová. Mas el hombre en el que vive Cristo, gracia, puede llamar Padre al Eterno del que es Hijo, el Verbo encarnado, porque es Cristo el que todavía llama desde el interior del hombre al Padre Creador de todos los hombres,
y porque Cristo es verdad. Ese, su llamar Padre, desde el interior del hombre, por el hombre y con el hombre, hace que Dios venga a ser el testimonio seguro de que todos aquellos que viven y obran por el Espíritu y movidos por el Espíritu Santo que habita en ellos, sean verdaderamente hijos de Dios. 20 de febrero del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 17 al 19. Es propio de todo hijo tener semejanza con su padre. Quedó ya explicado en qué estriba la semejanza y similitud del hombre, hijo adoptivo de Dios, con su Padre Celestial. Y quedó también dicho con qué medios y conforme a qué ejemplar puede el hombre ir alcanzando más y más su semejanza con la eterna perfección. Y quedó, en fin, sentado como verdad inconcusa, que aquellos que viven según el Espíritu pueden llamar a Dios Padre y llamarle con la voz para él más grata, la de Jesús, que inhabita con su Espíritu en los hijos de Dios. Mas un padre no da solo amor y semejanza a sus hijos, dale también sus riquezas y su herencia. La primera persona de la Trinidad Santísima, lo mismo que da al Hijo, consustancial al Padre, el reino y la posesión de todo cuanto hay en el cielo y en la tierra, da también a los hijos de adopción y hermanos de Jesús en la carne, la coparticipación en el reino y en los dominios del Hijo. Dióseles ya a los hombres la coparticipación en la vida divina mediante la gracia. Dióles asimismo la coparticipación en los bienes celestiales y en la herencia de Cristo. Estos son los dones y el deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres que, al igual que son una misma cosa, tienen también un mismo pensamiento, una misma voluntad y un mismo amor. ¿Cuál debe ser el deseo de los hijos de adopción para corresponder al de Dios? El mismo: coparticipación en la vida divina mediante la fidelidad a la gracia, la unión con el cuerpo místico y una vida vivida de modo que se alcance el fin último, que es la coparticipación y herencia en común de los bienes celestiales. Y puesto que, como ya se ha visto, no se da victoria sin lucha, ni vestido ornamentado y palma de gloria sin dolor y sin cruz. Medios por los que Cristo fue exaltado por su Padre después de la suprema humillación y obediencia. Así como justamente deseáis ser coherederos del reino celestial, del que el Cordero de Dios, Verbo encarnado, es Rey de Reyes y Señor de los señores. Así también debéis desear ser coherederos de su parte de dolor, inmolación, humillación y obediencia, porque sólo así podréis ser
con Él, el victorioso y glorioso, glorificados. Breve, siempre es breve la prueba terrena en relación con la eternidad. Relativos, siempre son relativos el sufrimiento y la cruz comparados con el gozo celestial e infinito. Como todo cuanto viene de Dios, para aquellos que están ya en el conocimiento de Dios como hijos y herederos suyos. ¿Qué es lo que constituye el premio de los bienaventurados? La posesión de Dios. No resulta, por tanto, equivocado decir que será este un gozo infinito, por cuanto Dios es infinito, y en la revelación del mismo y de su misterio disfrutarán los bienaventurados de un gozo sin medida y por tanto infinito. De igual manera, siempre serán relativas las humillaciones terrenas respecto a aquella gloria que se manifestará en los elegidos, cuando les comunique Dios con medida plena y perfecta su gracia, su belleza, su conocimiento, el fuego de su amor, su luz, todos sus atributos, todos aquellos bienes, todas aquellas glorias y todas aquellas virtudes que Él tiende a comunicar de forma relativa y proporcionada al viviente, haciéndola más vasta, profunda y elevada a medida que el viviente va creciendo en la vida sobrenatural y se vacía de sí y de toda otra cosa para acoger a Dios en el tiempo en el que el hombre se encuentra todavía sobre la tierra. Entonces, solo entonces, al final de los tiempos, cuando los cuerpos resucitados de los santos hayan sido asuntos a la gloria y uniéndose a sus respectivos espíritus ya bienaventurados y gloriosos, la creación, tras una espera de milenios, contemplará la revelación de los hijos de Dios, la revelación de lo que desde un principio deberían haber sido siempre los hijos de Dios, si en aquel principio el primero de ellos no hubiera pecado, afeando con una mancha sacrílega, envilecedora y dolorosa, la creación, perfecta, llevada a cabo por Dios. Todas las cosas serán entonces restauradas conforme habíalas Dios concebido antes de crearlas, y lanzados el diablo y sus servidores al estanque eterno, sin libertad, ya de salir ni de actuar por los siglos de los siglos, y desaparecidos de la creación, la muerte y el dolor, junto con el príncipe del mal, por el que entraron en el mundo al par de la culpa, el dolor y la muerte. Las cosas de antes cesarán. Sí, cesarán las cosas que fueron bellas, buenas, sin lutos ni miserias, sin crueldades ni engaños, sin malicia ni corrupción, pero a las que Satanás y la flaqueza del hombre y de los hombres malearon trocándolas nocivas, dolorosas, crueles,
engañosas y corruptas, y con la Jerusalén eterna darase inicio al nuevo mundo, ese mundo nuevo, eterno, al que ya no tendrá acceso posible Satanás, en el que el dolor no podrá torturar, la malicia confundir, ni la violencia dañar y causar la muerte. Será la gran revelación de los hijos del pueblo eterno de Dios. Esa revelación cuya magnificencia solo Dios, que todo lo conoce y ve desde la eternidad, conoce y ve en su pensamiento con el ojo del Verbo, a través del cual todos los hijos de Dios tendrán igualmente la perfecta revelación de Dios, al que verán y conocerán sin limitación alguna. 3 de marzo del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 20 al 21. La creación estuvo sujeta a la vanidad, dice Pablo. Ya expliqué cómo fue la desmesurada vanidad de pretender ser como Dios, que fue causa de la culpa y de sus consecuencias. Toda la creación, por culpa de la loca vanidad del hombre, obra maestra de la creación, quedó afeada por el pecado y por los pecados contra Dios y contra el prójimo. El más afectado de toda la creación, más que las otras criaturas inferiores, fue el hombre. La criatura superior, por ser la única criatura de naturaleza racional, libre, inteligente, capaz de desarrollo, en el sentido humano de la palabra, no solo físico, sino también intelectual, y capaz, asimismo, de desarrollo espiritual, por ser él, el hombre, según la acertada sentencia del gran teólogo, un infinito en potencia y una capacidad que solo Dios puede colmar. Ciertamente es así, y lo es desde que existe el hombre. Y si bien la culpa redujo grandemente tal capacidad, con todo no pudo privar al hombre de estas dos cualidades de las que Dios le había dotado al crearle. En la propia pareja primigenia, una vez que el dolor de la muerte de Abel disipara los humos locos del orgullo que hasta aquel momento habían tenido al hombre bajo la sujeción del rebelde eterno, volvió a despertar de nuevo esta capacidad, aletargada a resultas del golpe recibido del pecado y del castigo. Y el hombre, alzando otra vez su mirada al cielo, que perdiera, buscando a aquel que tan justamente habíale echado, comprendió nuevamente que solo Dios podía consolar su dolor, colmar su deseo de amor, levantar sus fuerzas morales con las esperanzas eternas y con la promesa depositada en Adán, a la vez de la condena, de que su seductor habría de ser vencido y de que la liberación de su ruin penuria, esto es, la restitución de su estado de gracia y por ende
de la herencia del reino de los cielos habríase de realizar mediante la mujer que, siendo virgen, daría a luz al Emmanuel, al Salvador y Redentor. He aquí entonces cómo la creación, sujeta a la vanidad y podría decirse obstaculizada para progresar hacia su perfección final, la del espíritu cada vez más triunfador sobre la materia, reemprendió su camino en dirección a la luz, a lo alto, hacia Dios, hacia su fin, a todos los cuales habíales vuelto la espalda, bajando no solo la pendiente que va del paraíso terrenal a la tierra, sino también la que va de ésta al reino de las tinieblas y del pecado. Faltaba, es cierto, la gracia, sol del alma que por ella ve distintamente y por ella germinan las virtudes y crece en perfección. Mas permanecían la conciencia y su voz, la llamada paternal de Dios hacia sí mismo y hacia el fin último, es decir, que permanecía en el hombre a una con el alma espiritual y, unido a ella, ese mínimo suficientemente apto para hacerle capaz de tender a su fin, ese terreno dispuesto a acoger, ya que no la reintegración a la gracia, sí, al menos, aquellas luces que Dios jamás escatimó al hombre alguno, por culpable que fuese, con las que pudiera mantener vivos aquel conocimiento y aquel amor de Dios que de él recibiera el hombre, aúna con su existencia y en él seguían latentes. Escribe Pablo, y es esta una frase mal entendida, ya por la dificultad que entraña, o bien por el deseo de entenderla mal, con el fin de desalentar a los hombres en la persecución del bien para conseguir el cielo, asegurando que el hombre, por sentirse con tendencia al pecado, no puede salvarse. Teoría esta herética, nacida de las ramas desgajadas del tronco de la mística vid y de miembros rebeldes que se separaron del cuerpo místico. Profesión contraria al amor divino, que creó con predestinación a la gracia y a la gloria, y no a la condenación. Profesión justamente condenada por la Iglesia docente. Escribe Pablo, sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por la de aquel que la sujetó con la esperanza de que también ella sea liberada de la servidumbre de la corrupción para tener parte en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora bien, muchos que son ciertamente sacrílegos, herejes, negadores del atributo principal de Dios, nuevos satanases, como odiadores del amor y de la verdad, hacen de esta frase fundamento de su pseudo-religión, y así dicen: ¿veis? ¿Quién es el que quiere vuestra caída, vuestra debilidad y vuestra ruina?
Él, ese al que llamáis Padre. No, a esta horrenda blasfemia, a esta insinuación de la astucia diabólica más sutil, respondo yo, y respondo así. Dios sometió al hombre a la prueba para confirmarle en gracia, y esto va incluso con aquellos que acertaron a ser justos aún después de una o más caídas momentáneas, purificadas por un sincero arrepentimiento y una caridad ardiente. Mientras que para los ángeles rebeldes, cuya naturaleza angélica era superior a la humana, tanto que se dijo de Cristo, hicístelo un poco inferior a los ángeles. No hubo promesa de perdón, ni supervivencia en ellos de cuanto pudiera servirles para llevarles de nuevo, a través de la contrición y del amor perfectos, a su primer estado bienaventurado. Para el hombre hubo todo esto y mucho más. Las voces de los patriarcas y de los profetas, confirmando una y otra vez la promesa del Redentor, contenida en el protoevangelio. Las revelaciones de Dios a través de sus manifestaciones e inspiraciones a los patriarcas, a Moisés, el libertador y legislador del pueblo hebreo, a Josué, a los profetas, y como culminación del prodigio de su donación, el amaestramiento e inmolación del Hijo de Dios. Jamás retiró Dios la predestinación a la gracia para todos los hombres, jamás, porque Dios no es voluble en su voluntad, y lo que una vez quiere, quiérelo para siempre, porque se atiene al querer de su voluntad. Jamás, por cuanto Dios nunca obra, según impropiamente se escribe, como esperando, sino sabiendo, ya que Dios nada ignora. De aquí que en Él no cabe el esperar. Espera aquel que ignora el futuro total o parcialmente, mas no el que, como Dios, nada ignora, y todo lo conoce desde su eternidad, incluso el destino de cada uno. De aquí que se haya de decir y creer que Dios sometió la creación a prueba en la criatura más perfecta de la misma, sabiendo bien que ésta habría de pecar de soberbia y de rebeldía por su vanidad de querer llegar a ser como Dios, pero queriendo darle a la misma la medida sin medida de su amor a los hombres. Antes de la creación del hombre y de la prueba, por tanto, Dios había dispuesto el medio con el que el hombre habría de liberarse, en un principio, de la servidumbre de la corrupción y letificarse después con la libertad gloriosa de los hijos de Dios, una vez conseguida su parte de herencia en el reino celestial. Dios, pues, no quiso vuestra caída, vuestra debilidad ni vuestra ruina, sino que, habiendo querido proporcionarse un pueblo de hijos, os creó, y sabiendo
que no habríais de perseverar en la gracia, predispuso aún, antes de crearos, el medio santísimo, el más santo y poderoso que hubiera de resultar para vosotros, con el que salvaros y daros vuestra parte en su reino, de donde también aquí puede decirse que resplandece en toda su verdad la infinita, insaciable caridad de Dios hacia los hombres, sus hijos de adopción. 14 de marzo del 50. A los Romanos, capítulo 8, versículos del 22 al 25. El mundo está poblado, o mejor, estuvo poblado desde el principio, de criaturas irracionales y racionales. Poblado no porque hubiese muchas de cada especie, sino porque eran muchas las especies de criaturas irracionales, y sobre ellas, como reina, la pareja de dos criaturas dotadas de razón y de alma espiritual e inmortal, bien distintas de la que es llamada alma viviente. En el capítulo 1 del Génesis, versículo 30, que otra cosa no era sino la respiración a la que alude el libro cuando escribe de ellas que tenían el alma en las narices. Y todas las cosas hechas eran buenas, a juicio del mismo Dios, Creador, que es bondad absoluta y perfecta. Eran muy buenas. ¿Con qué bondad? Solo con la de servir al hombre, de ayuda para el cultivo del Edén. Con la de servir de alimento o de placer, es decir, con una bondad pasiva, por creerse obligadas a hacer aquello, o con una bondad servil hacia el hombre, criatura distinta de todas las demás por su posición erecta, por su andar majestuoso, belleza de su rostro, poderío de sus actos y de su voz, por ese dominio propio del ser racional que se manifiesta en la seguridad de la voluntad, en el mandar decidido, en la capacidad de premiar o de castigar con justicia, todas esas cosas, en fin, que infunden a los seres inferiores una natural sujeción? No, eran muy buenas, porque carecían aún de ferocidad, de maldad y de astucia. Y así el león estaba con la ovejita, el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, y las crías del oso estaban con las de la yegua. Todo lo cual se trasluce del versículo 19 del capítulo 2 del Génesis, cuando se dice que Adán se entretuvo familiarmente con todos los animales de la tierra y del aire, dando a todos ellos su nombre, sin ser acometido por los feroces y sin infundir temor a ninguno de ellos, porque eran buenos y apreciaban instintivamente que el hombre, bueno, él también, no habríales de castigar sin motivo. Y así será también cuando, como predice Isaías, la sabiduría del Señor, es decir, el reino del Espíritu, habrá llegado verdaderamente a la tierra. Isaías
capítulo 11, del versículo 6 al 9. Después Adán pecó y la tierra quedó maldita por su culpa. Y entre los muchos abrojos que produjo para el hombre decaído, fue uno, el de la insubordinación de las criaturas inferiores contra él. Y él, además de sacar fatigosamente de la tierra, ahora maldita, su alimento diario, habría de defenderse, a duras penas, de los animales que dejaron de ser buenos, rebeldes contra él, al igual que él lo fue contra su Creador, y enemigos entre sí, porque el desorden había instaurado ya su reino, que durará mientras no llegue el día del Señor y su reinado, en que el cielo y la tierra desaparecerán, del modo que ahora son sucediéndoles un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y la labor de las criaturas habrá terminado, porque habrá llegado verdaderamente el día y el reinado eterno para todos los hijos de Dios, que hasta que llegue aquel día habrán siempre de luchar, suspirar, gemir para engendrar por sí mismos al Hijo de Dios, nacido como tal, no de la sangre ni del querer carnal, sino por haber acogido a la vida divina, al acoger al Verbo hecho hombre, a aquel de quien escribe Isaías repitiendo las palabras de la palabra eterna. Yo te redimí y te llamé por tu nombre. Tú eres mío. Yo soy tu Salvador. A cuantos invocan mi nombre, los creeré para mi gloria. Los formé, los hice, y también son mi pueblo, hijos que no reniegan de mí. Acoger la vida divina quiere decir potenciar la propia vida del hombre para obras sobrenaturales, ser llamados por el hombre y acudir a la llamada divina quiere decir hacer lo que el hombre Dios hizo y lo que se puede hacer, porque Él os redimió y os salvó, por lo que tenéis en vosotros elementos sobrenaturales, y el primero de todos, la gracia, por medio de los cuales podéis vivir como justos y como santos, ascender con vuestro espíritu, una vez reunido éste con la carne, al cielo, cada cual al grado de gloria que hubiere merecido con su correspondencia a la medida del don de Cristo entregado a cada uno de los hombres. No hay que pararse a decir ni pensar que en el cielo, por más que haya diversidad de moradas, esto es, diferentes grados de gloria, haya de ser mayor o menor el premio de los bienaventurados. No, la gloria a la que vuestro Padre Celestial los predestinó, la constituye el vivir en su tabernáculo. La bienaventuranza del cielo está en ver a Dios cara a cara, y esta visión la tendrán todos los bienaventurados por un igual. El grado será distinto, por cuanto no a todos les fue dado el don de Cristo en idéntica medida. Si bien a todos en la medida suficiente a conseguir el grado
que la sabiduría eterna sabe, desde siempre, ha de ser alcanzable por cada uno. Mas el premio será igual, ya se trate de un siervo de la gleba como de poderoso rey, de un doctor de la iglesia como de un indocto que apenas sabe recitar, y no siempre bien, las oraciones más sencillas y comunes, no teniendo otro conocimiento que el de las verdades esenciales de la religión. Si viven según justicia, y ésta en la medida correspondiente a la llamada divina y a la divina donación proporcionada a su particular misión en el mundo, y hacen uso con igual veneración y respeto de los tesoros que Dios les entregó, haciéndolos fructificar. Estos tales encontrarán su tesoro en el cielo. No todos apóstoles, no todos profetas, no todos evangelistas ni sacerdotes y santos del cielo, no todos ermitas, no todos penitentes, no todos mártires por la fe entre los bienaventurados, no todos vírgenes, no todos padres, no todos niños. Entre los 144,000, la muchedumbre que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y linaje, de que habla Juan. El cuerpo místico se halla formado por miembros de toda clase, pero todos, aun los más humildes, suspiran y sufren en la iglesia militante por engendrar en sí a Cristo y llegar, por la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto y a la medida de la edad plena de Cristo. Esa perfección semejante a la del Padre, que es la que Jesús propuso a los hombres como medida perfecta de los hijos de Dios. Este formar y engendrar para dar a luz del cielo un Hijo de Dios es labor dolorosa. Por esto se dice que el pueblo de los salvados, que entonan hosanas al Cordero, háyase integrado por los que vienen de la gran tribulación proporcionada por las fuentes de que ya os hablé, el demonio, el mundo y el yo debilitado y altanero por las derivaciones de la culpa. Y así, la comparación paulina, dolores de parto, hace alusión más que nada a estas consecuencias. Así pues, si Adán y su mujer hubieran permanecido inocentes y fieles al Señor, la mujer hubiese dado a luz sin dolor, y el hombre y la mujer habrían alcanzado sin lucha ni fatiga su fin último, lo mismo que a todos los descendientes de Adán no les ocasionaría dolor semejantes a los de un prolongado trabajo, el llegar al natalicio del cielo, después de haber engendrado en sí a Cristo, al cristiano verdadero, otro Cristo. Mas con la culpa llegó la condena, y con la condena toda suerte de fatigas, desde la física y moral a la espiritual, para llegar a ser hijos de Dios.
fatiga que encuentra su sostén en la espera cierta de la salvación final. Una esperanza tan cierta que equivale ya a ver por intuición lo que ha de ser el futuro feliz. Y la esperanza se transforma en fe, y la fe os da la paciencia en la espera de aquel futuro. La fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales que os ayuda, especialmente la caridad, a conseguir el desarrollo completo de cuanto en germen hay en vosotros. La gracia, raíz de la gloria que, según dice el gran doctor, precisa la cooperación de todas vuestras facultades intelectuales y espirituales, y de todas vuestras energías, ya sean sensibles, espirituales o sobrenaturales, de forma que se vuelquen con anhelo y deseo santo hacia Dios, y operen eficazmente en vosotros, llevándoos a la consecución de vuestro fin último, que es la gloria. La transformación del hombre carnal en hombre espiritual, y de éste en hijo elevado a la posesión del reino del Padre, del que es heredero por Cristo y con Cristo, es en realidad semejante a una larga y laboriosa gestación y a un doloroso trabajo de parto. Pero vosotros, que lo estáis viviendo, fortaleced vuestro espíritu con las palabras del Maestro Divino. La mujer, cuando da a luz, está en dolores porque llegó su hora, mas una vez que dio a luz a su hijo, ya no se acuerda más de su angustia por la alegría que le produce haber traído un hombre al mundo. Y nacimiento mucho más trascendental es el del hombre que renace por propia voluntad en espíritu y en verdad, de hombre carnal a hijo de Dios. Y recordad también estas otras palabras divinas: con vuestra paciencia granjaréis vuestra alma. Esto es, les proporcionaréis la gloria tras el prolongado trabajo terreno. Trabajad, pues, con fidelidad y constancia, para transformaros en hijos de Dios, y guardad con paciencia a ver lo que ahora creéis, tan solo que exista, y esperad a poder verlo. Por larga que sea la existencia y áspera la prueba, siempre será desmesuradamente inferior en longitud y en profundidad respecto a la eternidad y a la bienaventuranza que os aguardan. Por fuertes que sean las causas y los agentes que os ocasionan luchas y dolor, pensad que Dios os ha proporcionado agentes y causas de fortaleza y de victoria infinitamente mayores que los que os atacan y afligen. La gracia, los sacramentos, la palabra evangélica, la ley puesta fácil por el motor aplicado por Cristo, el amor y, en definitiva, los auxilios y ruegos del Espíritu Santo